Continúa en Las Tunas, edición 55 de la Jornada Cucalambiana, con la presencia de agrupaciones y creadores de todo el país. Preparan teatro al público y el ensemble Habana 21, nueva apuesta a partir del Amor Brujo de Manuel de Falla. Y evocan primera exposición en Cuba del célebre artista español Pablo Picasso. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de esta semana y la primera del mes del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 1 de julio de 2022. En la ciudad de Las Tunas continúa el programa de la edición 55 de la Jornada Cucalambiana, encuentro de tradiciones que acoge a creadores y agrupaciones de todo el país. Desde ese territorio tenemos el reporte. En Las Tunas transcurre vibrante de cubanía la edición 55 de la Jornada Cucalambiana. La calidad se evidencia en todas sus entregas, como por ejemplo el Salón Nacional de Paisaje, Artesanía y Décima Ilustrada. Se aprecia una calidad alta, tanto en la escritura de las décimas como en las técnicas utilizadas por los artistas de la plástica, por los ilustradores en este caso. Este es el caso de la décima ilustrada y también el paisaje. El paisaje en nuestra provincia es una manifestación muy fuerte de las artes plásticas. Y la artesanía, por supuesto que nuestros artesanos, a pesar de todas las dificultades, con los materiales, con todo, han logrado hacer algo honorable. Específicamente en este concurso triunfaron en el género de paisaje Ángel López, Liusanis Pérez y Liusbanis Cárdenas, todos de Las Tunas. En artesanía se alzaron con los lauros el camagüeyano Iván Castillo y Miriam Pérez y Ofelia Rivero de la provincia anfitriona. En tanto, en décima ilustrada ganaron 3 parejas de ilustradores y poetas: Adalberto Echevarría y Daimí Silva, Antonio Luque y Marta Cruz, Guillermo Castillo y Juan Fernández de Las Tunas. Resulta halagüeño palpar la pervivencia de estas artes en Cuba. También las nuevas generaciones han ratificado su amor por lo más genuino en esta jornada y la gala Guateque en el Palmar lo corroboró. Bajo la dirección de Anaís Ray, el espectáculo infantil conjugó armónicamente lo llevado a escena y puso en alto el legado de hombres como el Cucalambé y el indio Naborí. En Las Tunas, Elin Drix y Anibis Labarta para el noticiero cultural. Luego de 2 años de restricciones por la COVID-19, regresa a Cienfuegos el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. La apertura de la 9ª edición contó con la participación de varios artistas que compartieron su trabajo con los cienfuegueros. Los acordes sonaron en la sala principal del Teatro Tomás Terry en una suerte de descarga acústica, momento oportuno para el intercambio entre amigos. El fiestón, como también se le conoce, es hoy el resultado del trabajo colaborativo. Para que un evento de esta magnitud, que además lo soñamos después de 2 años de COVID, de hacerlo virtual, pues regresar al espacio presencial en un contexto tan complejo, pues definitivamente está siendo toda una epopeya, ¿no?, poderlo conseguir. Quien más lo va a disfrutar es la gente, ¿no? Nosotros nos hemos un poco bifurcado en nuestro rol, además independientemente de mi carrera artística, un poco de hacer la promoción cultural y ya esta es la 9ª edición. 9 años se dicen pronto, pero la verdad es que hay un trabajo encomiable detrás de todo eso. Artistas de probada calidad llegan hasta la Ciudad del Mar en una cita que gana cada vez mayor cantidad de adeptos. Yo lo extrañaba mucho, yo tenía muchos deseos de estar aquí porque Cienfuegos es una de las ciudades que nosotros más visitamos en el año y este festival que une a tantos colegas, amigos que después de 2 años que han pasado tantas cosas y creo que es como un respirar, es como encontrarse con nuestro público. Yo me siento cienfueguero también muchas veces. Realmente no había tenido contacto físico así como estoy teniendo ahora con la gente de Cienfuegos, pero he recibido mucho cariño a través de redes sociales, que fue prácticamente como si formó mi carrera, ¿no? Y ahora poder, digamos que palpar ese cariño que recibo en las redes sociales así de esa manera es lindísimo. Entonces bien contento y repetir cuando me vuelvan a invitar sin ningún tipo de problema. Quiero agradecer
a Cienfuegos, al público y todas las personas que han estado organizando esto. La verdad que sacarlo ha sido bastante complicado, pero bueno, el público se lo merece, de verdad. El evento, esperado por todos los cienfuegueros, cuenta en esta edición con un programa de 56 conciertos, espacios que permitirán la socialización de la buena música cubana en el inicio de la etapa estival. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Noticiero Cultural. Para los guantanameros es una prioridad preservar sus tradiciones. Por eso celebran la más oriental de las capitales provinciales cubanas, una nueva edición del Festival Nacional del Changüí Helio Rebe Matos. Tenemos un reporte desde allí. El changüí es una tradición cultural de más de un siglo de historia. Es música, es baile, es un modo de vida. Yo digo que es una especie de apoteosis de la guantanameridad, porque ahí se resume lo mejor del guantanamero, su idiosincrasia, sus características, su alegría, también la seriedad con que coge los asuntos a los que le da importancia, y porque también es un asunto de familia. Eso es muy importante, porque las familias son las que han mantenido esa tradición de generación en generación. Entonces hay un respeto que ha ido transitando desde finales del siglo XIX hasta ahora, que ha hecho que eso se mantenga como algo muy íntimo, que se transmite a los semejantes, al barrio, a los amigos, a la familia, pero que se lleva principalmente por dentro, precisamente por eso, como una forma, como una filosofía de vida, como una actitud hacia la cultura, hacia la sociedad. Es un orgullo ser changüicero y saberse de esa manera un poco diferente. Preservar esta tradición declarada Patrimonio Cultural de la Nación es una prioridad para los que viven en este barrio donde me encuentro, el legendario barrio de la Loma del Chivo. También el propósito del Festival Nacional del Changüí Helio Rebe Matos, que acontece en estos predios y que ya celebra 10 años de historia. Yo creo que es una necesidad y un imperativo que nosotros facilitemos el desarrollo y la expansión del changüí, que ya lo ha venido haciendo, y los festivales que se desarrollan desde el 2003 lo han venido demostrando. Changüí, pasó de ser algo que estaba en un terreno underground, pudiéramos decir así, algo folclórico, algo marginal, y se ha ido expandiendo y hoy es un fenómeno popular. En la Loma del Chivo también está esta casa que mantiene vivo al changüí y lo muestra al mundo. Pero esa es otra historia que te contaremos en un próximo reportaje. Pues aquí lo estaremos esperando. Muchísimas gracias a la colega Yanela González. Tiempo de hacer una primera pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales estaremos hablando de artes escénicas. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Aquí se piensa el Caribe, respetando la memoria de sus fundadores, y con ese espíritu investiga, divulga y genera ideas. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. Cuando vino mi abuela trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre llevó un poco de tierra cubana. Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria. La quiero toda sobre mi tumba. La compañía Teatro del Público, que dirige el Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz, prepara junto al Ensemble Habana 21 una versión de una de las más célebres creaciones del compositor español Manuel de Falla, El Amor Brujo. La apuesta tiene algunas particularidades de las que nos cuenta mi colega Yuris Nordo.
En el Trianón, una de las más populares salas teatrales de La Habana, se ensaya el próximo estreno de Teatro El Público, en coproducción con el ensemble Habana 21. El viernes de la semana que viene subirá al escenario de este centro cultural Amor, Brujo, Amor, espectáculo compuesta de Carlos Díaz y dirección musical de César Eduardo Ramos. Se trata de una versión de una de las más célebres obras del español Manuel de Falla, El Amor Brujo, de 1915. El dramaturgo Norge Espinosa recreó el libreto original de María Lejárraga para narrar una historia entre dos hombres con la popular partitura de Falla. De hecho, esa es una de las particularidades de la puesta, la interpretación, quizás por vez primera en el mundo, del personaje protagonista por un hombre. Será el contratenor y actor Frank Ledesma quien asuma dicho empeño para contar el romance entre Antoñico el Candelas y un gitano, interpretado por el actor Roberto Romero. La peculiar estética de Teatro El Público, la impronta extraordinaria de su director Carlos Díaz, confluirá con la interpretación en vivo de la orquesta. El Amor Brujo fue concebido primeramente como ballet y cierta vocación coreográfica tiene la actual versión. En definitiva, se presentó como una gitanería en un acto y 2 cuadros, dedicada a la bailaora y cantaora Pastora Imperio. El estreno tuvo lugar el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara de Madrid. La obra evoca de alguna manera el repertorio de Pastora Imperio, por lo tanto cuenta con elementos musicales y literarios que tributan al patrimonio cultural gitano andaluz. Ese espíritu está en la puesta de Carlos Díaz. Será una temporada de un solo fin de semana, desde el próximo 7 de julio, en el Trianón. Yuris Norido, Noticiero Cultural. Hablemos ahora de danza y hablemos de los homenajes que en todo el país se le han tributado a uno de los maestros esenciales de ese arte en Cuba y en América Latina, el bailarín, coreógrafo e investigador Ramiro Guerra, cuyo centenario se cumplió el pasado miércoles. En Santa Clara se desarrolló un coloquio dedicado a sus extraordinarios aportes. La Dirección de Cultura en Santa Clara, patrocinadora del evento por el centenario de Ramiro Guerra, reconoció al máster Fidel Pajares y a la bailarina y coreógrafa Mariana García, a ambos por sus 50 años de vida artística. En homenaje al incansable bailarín, coreógrafo, profesor e investigador, reconoció además a otras figuras de la danza y de la enseñanza artística en la provincia y en el país, partícipes activos en las actividades que desde Santa Clara se han realizado por el centenario del natalicio de Ramiro Guerra. Yo soy bailarín de Ramiro Guerra, así puedo decirlo con este gran honor y gran orgullo, ya que Ramiro fue mi maestro que me formó como artista. Ramiro me formó como maestro. Ramiro me formó como coreógrafo. Ramiro me formó como director artístico, con todas esas enseñanzas que él me legó. Pienso que su impronta no solo está en haber creado la escuela, la compañía La Danza Moderna en Cuba, sino, repito, la danza toda. O sea, su pensamiento en su trabajo siempre fue hallar una identidad en la danza cubana y en nuestra danza, que fuera cubana y no de otro país ni de otra manera. Y para eso siempre hurgó en nuestras raíces. La obra de Ramiro, la obra no solo coreográfica, sino también la obra teórica de Ramiro, consolida nuestra identidad. Y por eso será eterno, de la misma forma que es eterno Don Fernando en la cultura cubana, pues Ramiro lo será, pero desde el movimiento. Ramiro incentivó la crítica de danza en Cuba desde los años 50, cuando él empezó a hacer sus solos y toda esa serie de cosas. Después, cuando se consolida el Conjunto Nacional de Folclore, la crítica cubana de danza y fundamentalmente de ballet en ese entonces, tuvo que empezar a incorporar un lenguaje diferente, porque Ramiro nos estaba aportando, bueno, a la nación. Justamente el etnomovimiento estaba aportando realmente la posibilidad de estetizar nuestro modo de caminar. Concluyó en la ciudad de Santa Clara el tercer coloquio de la obra inconclusa de Ramiro Guerra, homenaje diseñado como remembranza en el centenario del natalicio de este gran maestro de la danza cubana. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural.
Y precisamente sobre Ramiro Guerra seguimos dialogando en esta emisión, pues ya abro como cada viernes el segmento Contrapunteo, que esta semana está dedicado a reflexionar sobre los aportes a la danza y a la cultura en sentido general de Ramiro Guerra. Y como cada viernes ya está listo mi colega y amigo Yuris Noridos. Qué bueno que estés otra vez. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Hay absoluto consenso. Ramiro Guerra es el padre de la danza moderna cubana y es referente indiscutible de la danza en América Latina. Mucho hemos hablado esta semana sobre los aportes de este imprescindible de la cultura cubana. Uno piensa en la proeza de Ramiro Guerra y ahora pudiera naturalizarla, pero hay que calzar sus zapatos. Mediados del siglo XX, alguien que abandona pretensiones de abogacía para abrazar una carrera incierta, alguien que quiere dedicarse a hacer arte, que ya se sabe que era un oficio generalmente poco retribuido, y además escoge un arte prácticamente desconocido en estos lares, la danza moderna, que se apartaba de los cánones del ballet clásico e incluso de la norma popular para reinventar lógicas del movimiento. Ramiro tuvo esa fuerza, esa valentía, enfrentó prejuicios y se lanzó a una auténtica aventura. Se vinculó con el naciente ballet cubano y, como en su momento hicieron Alicia y Fernando Alonso, terminó por viajar a los Estados Unidos para conseguir acercarse a lo que para muchos era la cumbre de la danza moderna, Martha Graham, y regresó a Cuba y tuvo la oportunidad de una revolución triunfante. 1959 fue un parteaguas para la nación toda, instauró una nueva era en todos los ámbitos, fue un año fundacional. La creación del Teatro Nacional de Cuba, dirigido por Isabel Monal, fue sombrilla para numerosos proyectos. Ramiro encontró ahí su caja de resonancia. La creación de una compañía de danza moderna, la actual danza contemporánea de Cuba, fue un empeño colectivo, pero tuvo en Ramiro Guerra un liderazgo indiscutible. A la concreción de una nueva técnica, una nueva manera de asumir la danza, un espíritu nuevo, llegó más que un hombre inquieto, un hombre culto. Ramiro Guerra supo articular un impulso creativo. Bebió del patrimonio de su pueblo, particularmente de las raíces africanas, en diálogo con un acervo hispánico, y recreó una tradición. De esos años primeros son algunas de sus obras esenciales. Su Yoruba, Medea y los Negreros. Era extraordinaria esa capacidad de hacer confluir referencias culturales múltiples. Las contradicciones de un proceso impusieron obstáculos. El frustrado estreno del Decálogo del Apocalipsis, por la incomprensión de entes decisores, marcó una etapa en una época compleja para la cultura cubana. Algunos creen que la carrera del coreógrafo sufrió un golpe demoledor, aunque con los años el maestro propusiera nuevas creaciones. Pero para otros esa huida, entre comillas, pues abandonó su responsabilidad al frente del conjunto de danza moderna, para otros representó una nueva etapa. Desde su voluntario y relativo aislamiento, Ramiro Guerra concibió un acercamiento novedoso, al menos para su contexto, de la teoría de la danza. Fue, en definitiva, uno de los más activos ensayistas del arte cubano. Pero los aportes mayores fueron la fuerza y las implicaciones de un magisterio. A un siglo de su nacimiento, Ramiro Guerra tiene mucho que enseñar todavía. Convendría que su legado constituyera espacio de confluencia para instituciones, organizaciones de creadores, la academia y los creadores independientes. Ramiro tiene que unir, no son saludables ciertos estancos y hay que seguir adentrándose en esa obra inmensa, pues hay aristas insuficientemente abordadas y hay muchas lecturas pendientes. Todo lo que se haga en ese sentido, con responsabilidad y rigor, tiene que ser bienvenido. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este excelente comentario en torno al tema de la semana. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en próximas emisiones. Tiempo entonces para hacer otra pausa en esta emisión. Usted no se vaya, aún tenemos otras historias para compartir. El Instituto Cubano del Libro promete lo mejor del libro y la literatura en el verano 2022. Un verano entre libros con todos. La lectura es distracción y placer. Horas de verano, horas de leer lo mejor de todos los tiempos. En las páginas de un libro, un verano a disfrutar. Un verano para leer. Un verano entre libros, visitando la biblioteca. Libros para niños y mucho más podrás descargar libremente
en Cuba Literaria. Oportunidad para reencontrarse con lo mejor del libro y la literatura. Un verano musical, cultivando el conocimiento. Un verano conmigo. Un verano contigo. Un verano con todos. Este jueves fue inaugurada oficialmente la nueva sede de la Fundación Fernando Ortiz. A la ceremonia asistió el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, y el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, entre otras personalidades invitadas. La Fundación Fernando Ortiz tiene una nueva casa en la capital cubana, en el número 21 del Callejón de Justice, en La Habana Vieja. Durante la ceremonia de inauguración, el doctor Miguel Barnett agradeció a la oficina del historiador por materializar el deseo de Eusebio Leal de que el centro emplazara su sede en esta zona de la ciudad. Barnett refirió además las expectativas de la Fundación al habitar el espacio. Que tenemos que crecer irremediablemente, pero vamos a crecer sobre todo académicamente, no solamente en publicaciones, en continuar publicando la revista Catauro, sino en ofrecer conciertos, en ofrecer posgrados, como dije, seminarios, coloquios. Ahora recientemente vamos a hacer un posgrado del 11 al 15 de julio sobre temas también de la cubanía, y el 16 un homenaje, que es el cumpleaños de don Fernando Ortiz, un homenaje presencial. Vamos a tener profesores de España, de Puerto Rico, de Brasil, de Estados Unidos y de México. La acción de bienvenida estuvo marcada por el lanzamiento del número 39 de la revista Catauro, en el que aparecen publicadas varias investigaciones sobre la labor científico-cultural de Fernando Ortiz. Como en cualquier celebración, no faltó la música. La cantante Gretel Cazón interpretó varias obras del cancionero popular cubano. Cerró su actuación con la pieza Por el Monte Carulé, y Miguel Barnett la acompañó con su poema Oriqui para Bola de Nieve. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es otro de los titulares del día. 80 años después de la primera exposición del artista español Pablo Picasso en Cuba, la Biblioteca Pública Alejo Carpentier rememoró este acontecimiento sin precedentes en América Latina. A través de fotografías, documentos y libros, la Biblioteca Popular Alejo Carpentier del municipio Plaza de la Revolución recordó la primera exposición en Cuba del artista español Pablo Picasso. Las piezas llegaron a la isla y se mostraron en 1942 debido a la migración durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución fascista de los judíos. Y fue así, hace 80 años, que por primera vez, no solamente en Cuba, sino en la América Latina toda, pudieron verse obras originales de Pablo Picasso. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Consejo de la Administración Municipal y la Fundación Alejo Carpentier hicieron posible esta muestra, también dedicada al autor del Reino de este mundo, quien abrió nuevos horizontes para debatir sobre la renovación del arte en el siglo XX. Estamos ahora mismo en la Biblioteca Alejo Carpentier, de Calzada y 8, la primera casa de cultura inaugurada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y estamos exactamente en el espacio que este año cumple 80 años de creada como biblioteca pública. No había mejor lugar y no había mejor encuentro que volver a retomar los signos que hicieron posible que en este recinto, siendo el Liceum del Vedado, se pudiese montar una exposición de esta magnitud, o sea, la primera de Hispanoamérica. 80 años después de esa exposición sin precedentes en Hispanoamérica, la comunidad del municipio Plaza de la Revolución admiró el arte de este referente del cubismo. Lisandra Ronquillo para el Noticiero Cultural. Y el Museo Manuel Diego de la Universidad de La Habana recibió recientemente un donativo del Estado griego que ha enriquecido su colección. Al cierre de esta emisión, le contamos. La Universidad de La Habana posee una red de museos que contribuyen a enriquecer los saberes académicos. Entre ellos destaca el Museo de Arqueología Clásica Juan Miguel Diego, situado en la Facultad de Artes y Letras.
El museo fue restaurado en 2019 para conmemorar su centenario y ofrece de nuevo la posibilidad de acercarse a grandes obras del pasado y completar de manera didáctica la formación de estudiantes e interesados. En este 2022 ya se celebra el aniversario 103 del que fuera el primer museo didáctico de América Latina. En saludo a este logro se realizó un evento convocado por la Cátedra de Filología y Tradición Clásicas de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Este evento fue la ocasión propicia para presentar la nueva colección que recibe el museo, piezas donadas por la República de Grecia, gracias a la colaboración de la Embajada de Grecia en Cuba y con el objetivo de fortalecer el vínculo cultural entre ambos países. El encuentro reunió a especialistas, profesores y alumnos que honraron al filólogo, lingüista y promotor cultural, al cual el museo debe su nombre, Juan Miguel Dihigo. Este museo lleva su nombre, no ahora, sino ya desde los años 50 se les reconoció con ese nombre y ha sido y sigue siendo un instrumento muy didáctico para la enseñanza, para los estudiantes, pero también, como decíamos hace un momento, para todo aquel que se quiera acercar a un conocimiento mayor de la cultura clásica y después de la resonancia que esta ha tenido en el desarrollo posterior y aún en nuestras propias letras y artes. A la colección existente se suman 17 piezas de variadas épocas y estilos. La doctora Elina Miranda agradeció en su presentación a todos aquellos que hicieron posible que esas piezas llegaran al museo. De manera particular se refirió a cómo las acciones de Eusebio Leal, quien expresaba su consideración de que los estudios sobre la cultura clásica eran indispensables para el conocimiento de la vida cultural en general, y valoraba a Juan Miguel Dihigo como uno de los grandes eruditos que sirvieron de base a los conocimientos actuales. La nueva colección del Museo de Arqueología Clásica Juan Miguel Dihigo de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana viene a reforzar la tradición de estudios helénicos en Cuba y a resaltar las virtudes y valores no solo de la Grecia antigua, sino también de la Grecia moderna. Fue un reporte desde el Centro Histórico del camarógrafo Roy Ávila y Gabriel Ortiz Martínez para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la celebración en Las Tunas de la edición 55 de la Jornada Cucalambiana. Le contamos sobre el próximo estreno de Teatro al Público junto al ensemble Habana 21 y evocamos la primera exposición en Cuba del célebre artista español Pablo Picasso. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un buen fin de semana. Nos vemos.